secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración, dice Carlos Ursúa, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido, dice por acá, por ejemplo, de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México, dice Carlos Ursúa. Van 10 renuncias en lo que va de la administración, la joven administración también hay que decirlo. Clara Torres a Estancias Infantiles, Simón Levy, subsecretario de Turismo, Patricia Burgarín, subsecretaria de Seguridad, Josefa González, titular de la Semarnat, Donatiu Guillén, comisionado de Migración, Germán Martínez al IMSS, Andrew Rhodes, titular de Áreas Protegidas, subprocurador de la Fiscalía General Felipe Muñoz, Gilberto Ramírez en la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de la República, y también el secretario de Hacienda lo sustituyó, como todos saben, Arturo Herrera, a la Secretaría de Hacienda. Y las razones del secretario, las discrepancias, ya se las dije. ¿Cómo interpretar estos movimientos, estimado doctor Lorenzo Meyer? Los saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí le pone usted 10, yo le pondría 9, porque el de la Fiscalía es algo que ya no le corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino a un órgano independiente, y ese ya es asunto de Gertz Manero, que supongo yo, ahora sí, ya tiene su propia responsabilidad e independencia. Entonces ponemos 9 renuncias. 9. No me parece algo realmente extraordinario si se tiene en cuenta que la idea es modificar la naturaleza del régimen, pues está adecuando en ese proceso. Bueno, yo sí esperaría además más renuncias, más cambios. Si no renuncias, algunos de ellos fueron en realidad decisiones del presidente de cambiar, pero se meten dentro del concepto de renuncia. Si echamos un vistazo al gobierno de Trump, pues yo creo que ahí se van entre el nuestro y el de ellos por las razones casi opuestas. El punto es que son de diferente naturaleza. La renuncia de alguien porque hizo detener un avión, pues no es, se mete en la lista, sí, pero pues no debería de estar ahí porque es muy diferente a la de Carlos Ursúa. Esa sí es sustantiva, es una renuncia, es quizá la renuncia más de más fondo que se tiene, y las razones que da, pues sí, son razones importantes. No está de acuerdo con las decisiones económicas que se toman en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vaya que sí es una razón de peso. Hay que observar la forma. Eso sí es novedad, que en el sistema pasado, pues se renunciaba cuando el presidente quería, y si el presidente no quería, el posible renunciante se aguantaba hasta que le daban la luz verde. Aquí Ursúa decidió por sí y ante sí que renunciaba, y se lo avisó. Andrés Manuel López Obrador dice que
le propuso dejarlo hasta el sábado que viene para que el efecto en los mercados fuera menor, y Andrés Manuel le dijo, no, ahorita ya, si eso se va a hacer, que se haga. Tenemos un estilo distinto, pero además del estilo, en que sí se van cuando quieren, el otro punto es que se va dando sus razones, y una de esas razones es particularmente importante, la del conflicto de intereses, porque las otras son, digamos, serias pero naturales. Yo no estoy de acuerdo con que se tomen esas decisiones económicas sin el sustento. ¿Qué quiere decir con eso de sustento? Pero dejémoslo de momento, sustento adecuado. Yo no estoy de acuerdo. Y en ese aspecto creo que es loable de parte de Ursúa que un alto funcionario se vaya porque está en desacuerdo, es entre sus convicciones y su conveniencia. Probablemente le convenía seguir siendo secretario de Hacienda, aunque ya no ganan lo que ganaba antes, pero choca con sus convicciones. Entonces, entre convicciones y seguir en el puesto, dice, yo no sigo en el puesto. Eso me parece muy bien. Ursúa es amigo mío, lo conozco de hace mucho tiempo y valoro enormemente esta forma de ser funcionario. Yo sirvo en un gobierno, pero sin que esto me obligue a dejar a un lado mis convicciones. Si mis convicciones se ven en conflicto, pues son primero ellas, y ya después mi relación con López Obrador, con su proyecto, etcétera. Bueno, eso está muy bien y la razón es más que legítima para dejar el gobierno. La parte que queda, digamos, no clara, porque la de estar en desacuerdo sí queda muy clara, es la del conflicto de intereses. Conflicto de intereses es uno de los problemas, uno de los muchísimos problemas que ha tenido la administración pública mexicana por decenios o por siglos, si se quiere echar la mirada al siglo XIX, el siglo XX, y es algo dañino. Ahí es donde hay que, de ser posible, entrar al fondo y que se nos explique. En su conferencia mañanera de hoy, Andrés Manuel deja muy claro que el conflicto fue con Romo, uh-huh, y que Romo tiene una posición en relación a la banca de desarrollo del gobierno, y Romo también es empresario. Entonces, probablemente ahí está lo que se acusa como conflicto de intereses. Andrés Manuel también dijo, yo no veo ningún conflicto de intereses porque esa banca de desarrollo no le ha dado préstamos a alguien en particular que está en mi gobierno, es decir, no le ha dado préstamos a Romo. De todas maneras, aquí sería conveniente aclararlo, y en parte, pues a lo mejor Ursúa es el que tiene que empezar a aclarar qué quiso decir, porque la acusación es seria, pero vaga. Y en este principio de nuevo régimen sí se necesita que se aclare ese tipo de acusaciones, porque si tiene razón Ursúa, bueno, pues ahí hay un punto en donde choca
la esencia del nuevo gobierno, que es el ataque a la corrupción endémica que sufre México, y la posible existencia de conflicto de interés. A mí, en lo personal, esa parte es la que me parece que sería para el bien de la salud pública, para bien del propio gobierno de Andrés Manuel, que quedara clara. Me parece, por lo que dijo el presidente, que es con Romo la cosa. Y probablemente la otra acusación de funcionarios que no están preparados, bueno, esa sí ya es más pues mucho de opinión. A lo mejor no hay ningún funcionario que esté, a todos se les podría decir que no están bien preparados para lo que se les pide, que Ebrard no es especialista en relaciones internacionales, aunque cursó una licenciatura al respecto, pero su carrera es en otro lado. A lo mejor el general que va a quedar al cargo de la Guardia Nacional, pues no está bien preparado, porque nunca ha habido, bueno, al menos en el México del siglo XX, una Guardia Nacional. Y en fin, se puede estar de acuerdo, ¿no?, en que les falta preparación. A lo mejor no hay nunca un funcionario que esté absolutamente preparado para todo, pero también sería pedir mucho si en un gobierno que quiere cambiar el régimen, en buena medida tiene que echar mano de gentes que no estuvieran en el antiguo sistema y que por lo tanto no tengan experiencia en esos campos. A lo mejor el tener experiencia en el antiguo régimen en campos muy específicos es justamente lo que no debe de haber, porque ya están maleados. Pero también sería bueno que se especificara. Probablemente se refiere a la persona que está a cargo del SAT, y que no le era particularmente grata a Carlos Ursúa. Entonces hay que ver en casos concretos de personas que están en puestos importantes y que tienen muy poco conocimiento del tema, pero pues habría que darles nombres y apellidos. Ahora es muy difícil pedirle en una carta tan breve, y que así deben de ser las cartas de renuncia, muy al grano, pero quizá después se le pueda pedir más concreción. Como sea, ya sabemos que ahora que el choque fuerte fue con Romo, y que también el choque fue con el propio Andrés Manuel. Él dice que en varios puntos específicos chocaron en su decisión, en su interpretación del problema, su posible solución, y bueno, se impuso la del presidente, pues, como debe de ser, y Ursúa dijo, bueno, hasta aquí llego. Dentro de lo problemático, creo que es pues la mejor solución. La otra sería que se quedara, para evitar la difusión de estas diferencias, pero que se quedara ya sin tener las ganas a disgusto, y que el presidente le fuera dando las responsabilidades reales a subordinados de él, a otras personas, y hacer un menjurje en eso. Es más sano el decir me voy, y es más sano el del otro lado decir te acepto tu renuncia y pongo a otro, en donde la diferencia de visiones sea
mínima o no haya. Bueno, ha de ser imposible que no haya diferencias, pero que sea mínima. No debemos de asustarnos, es lo que me quiere decir entonces, Pues sí, doctor. se está intentando algo nuevo Sí, y no había un acuerdo entre el técnico, que es Ursúa, y el político, que es Andrés Manuel, pero en la realidad pues hay jerarquía, así que hizo muy bien Ursúa, sacrificó, digamos, ciertas ventajas de prestigio, porque da mucho prestigio ser secretario de Hacienda, andarse sentando ahí en donde se sentó Limantur, etcétera, aunque los últimos secretarios de Hacienda yo no creo que tengan mucho prestigio, pero en fin, sacrificar ese puestazo y decir no estoy de acuerdo y listo, me voy. Para las dos partes está muy bien. Para Ursúa ya quitarse de esa molestia de estar todo el día con el peso de que se están llevando a cabo políticas económicas que no acepto y están haciéndolo en parte en mi nombre o yo estoy avalando eso. Y del lado del presidente, estar chocando con su secretario de Hacienda, pues también ha de ser bastante incómodo. Entonces, para que la máquina siga y siga por el camino del cambio, bueno, pues hay que tomar la decisión, y esta vez de las dos partes. Yo me voy, pon otro que esté de acuerdo contigo y que te dé los instrumentos para hacerlo. Me parece, dentro de lo revuelto del tema, la mejor solución. En la historia hay, haciendo paralelismos en los cambios o los intentos de cambio en los cambios de gobierno, aunque ciertamente no estamos acostumbrados tal vez que en el primer año se sacuda así la situación, doctor, y sobre todo lo que él dicho, como dice, tiene que aclarar exactamente Ursúa, esos puntos yo creo que son importantes, pero al decirlo también, algunas de ellas, porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Uy, le Bueno, faltaría. yo a él no le daría gran importancia. Son escuelas de pensamiento, son modelos. Y si yo tengo un modelo en mente y el otro tiene un modelo distinto, pues yo digo, ese no tiene sustento. Y también puede decir lo mismo el otro. Este modelo que tú propones, más conservador más ortodoxo, ya mostró en la práctica que no lleva al país por el camino de un desarrollo más justo, sino que después de 36 años de neoliberalismo, como le gusta decir a Andrés Manuel, el promedio del crecimiento del producto per cápita en esos 36 años es de poquito menos del 1%. Y una concentración del ingreso, pues, enorme. Entonces, sí, hay que intentar algo distinto, pero lo nuevo, pues nadie lo garantiza, salvo que lo hiciera Dios, de que va a salir bien y de que no va a tener tropiezos. Son modelos nuevos, son intentos, son exploraciones, pero no queda de otra, salvo seguir el antiguo modelo. Y yo supongo que Carlos se sentía más a gusto, más en su elemento, siguiendo políticas muy prudentes. Pero también esas políticas prudentes son de un modelo. El modelo ya no dio, en nuestro caso y en muchos otros países tampoco. No hay un solo país latinoamericano que realmente se encuentre con gran éxito.
Entonces, en el intento de lo nuevo, pues Ursúa dice, eso no tiene sustento, y los del otro lado dicen, pero lo que tú sustentas no tiene éxito. Debemos de confiar entonces en lo que está en las decisiones del presidente, doctor, porque ya vio las portadas hoy también nacionales y las locales también aquí. Todos están llenos y coincides, prenden las alertas renuncias de Ursúa, es decir, todos en esa dirección de incertidumbre, esos movimientos que están haciendo. Pero cuando vamos a poner los grandes momentos de cambio, que ese no lo veo tan grandote, pero en fin, es como si en el momento en que la Revolución Francesa se inicia, alguien diga incertidumbre. Pues sí, pues ¿qué Claro. otra cosa se podía El cambio esperar? genera incertidumbre. Cuando Obvio. Madero llega y se deshace del porfiriato, incertidumbre, pues claro que hay incertidumbre, es la naturaleza del periodo, pues que se quería una revolución con certidumbre, un cambio de régimen con certidumbre. Se ha señalado, algunos de los teóricos lo han señalado muy bien, que una de las esencias de la democracia es la incertidumbre. Se referían, bueno, a que no se sabe quién va a ganar, pero la incertidumbre va más lejos cuando se intenta el cambio. Si hubiera una ciencia social equivalente a las ciencias duras como las matemáticas, etcétera, pues sería otra cosa, pero no, nuestro conocimiento de los mecanismos de la sociedad es tentativo, son muchas las variables que entran. ¿Cuántas variables entran para explicar un cambio de régimen? ¿100 variables? ¿200? ¿Cómo se comporten cada una de ellas y cómo se les pueda controlar? Es muy difícil. Claro que la incertidumbre es la esencia, pero la otra posibilidad es, si no queremos incertidumbre, no movamos una sola pieza. Ya sabemos lo que vamos a tener, pero lo que vamos a tener es lo que no queremos. Entonces hay que elegir entre lanzarnos a buscar algo distinto, esperando que sea mejor, pero entre el elemento de incertidumbre, o quedarnos como estamos. Algunos estarán muy de acuerdo en quedarnos como estamos, están ganando en esta vida darwiniana, que son los menos. Los más, pues no creo que estén muy contentos, pero en fin, no hay posibilidad de cambio sin incertidumbre. Totalmente de acuerdo, obvio. Lo que no se conoce, pues genera, ¿no? El miedo, genera esa, vamos, preocupación, pero por lo pronto, yo creo entonces hay que esperar para conclusión, entonces, doctor. Es decir, no debemos de alarmarnos, pues por eso, a eso No, es lo que se refiere. ok, y no solo esperar, sino también demandar que nos diga Carlos exactamente qué quiso decir con conflicto de intereses. Porque sí, él sí conoce desde dentro. Nosotros no tenemos conocimiento del teje-maneje diario, de las finanzas, del uso de los dineros, de las decisiones. Si hay conflicto de interés, pues, pobre Carlos, pero porque ha de ser difícil decir nombres y circunstancias cuando se vuelve a ser un simple ciudadano. Supongo yo que Carlos va a volver a su mundo académico y desde allí enfrentarse a quienes sí tienen el poder, pues tampoco se le pueden pedir peras al olmo, pero sería útil desentrañar eso de el conflicto de intereses.
Totalmente de acuerdo. Doctor, pues como siempre un placer y lo seguimos consultando. Muchas gracias y estamos en Buen contacto. día. Buenos días. El doctor Lorenzo Mier, corte y vuelvo ahora con el doctor José Antonio Crespo. Otra visión, por supuesto, de lo que está ocurriendo. Anabel Hernández, Ana Gabriela Guevara me la están confirmando que siempre sí. Va a entrar después a contestarle al diputado, la Vaquita Marina, a la Cruz Galvez y mucho más. ¿Qué opina usted? Me gustaría escucharlo y leerlo. Volvemos.